Bienvenidos muchachos a este video sobre espectrofotometría. Bueno, estos son los dos equipos que tenemos en el laboratorio. Este es un espectrofotómetro sencillo que tiene capacidad para medir una celda. Este es otro espectrofotómetro que tiene capacidad para medir 4 celdas. Es un poco más reciente, entonces vamos a basar la explicación en este último. Recuerden que lo que sucede con espectrofotometría es que hay un haz de luz, una lámpara que generalmente puede ser de tungsteno, que incide un rayo de luz sobre la celda, que es esta que estamos señalando acá, que contiene nuestra muestra. Esa luz que incide sobre esa celda tiene determinada capacidad y esa muestra absorbe cierta cantidad de luz y deja pasar otra. Lo que hace el equipo es que mide la cantidad de la luz que absorbe y no lo registra como un dato de absorbancia. En el caso del equipo que vamos a hablar también nos da el dato de la transmitancia, que es la cantidad de luz que deja pasar. Entonces este es el equipo como lo veríamos visualmente. Esta es una tapa que nos está cubriendo el portaceldas, que es donde vamos a ubicar las celdas, como su nombre lo dice. Esta es una palanca que nos permite mover las posiciones para pasar de la celda 1 a la celda 4 de forma progresiva. Esta es una pantalla LCD y este es el teclado general del equipo que explicaremos más adelante. Cuando abrimos el equipo, entonces, cuando levantamos esta tapa del portaceldas, vemos todo este portaceldas que tiene capacidad para 4 celdas, es lo que vemos aquí más ampliado. En cada uno de estos espacios podemos incluir una de las celdas de 1 centímetro. Este es de nuevo nuestro equipo. Aquí, como vemos, en la primera posición ya tenemos puesta una celda. Esto es ampliado, que sería el portaceldas, entonces en este primer espacio estaría esa celda. Con esta palanca entonces nosotros vamos moviendo una a una para que la luz pase a través de cada una de estas celdas y poder tomar la medida de cada una de ellas. Entonces aquí vemos un poco más ampliado cómo sería el interior. Tenemos nuestro portaceldas, en este caso tenemos 2 celdas dentro del equipo. Estos orificios que ven a los lados es por donde pasa el haz de luz, entonces ese haz de luz atraviesa la celda. Dependiendo de la cantidad de sustancia que estemos midiendo, esta celda entonces va a absorber cierta cantidad de luz y eso es lo que nos va a registrar el equipo. Esto sería como se ve la pantalla, entonces el equipo nos puede medir absorbancia o transmitancia principalmente. Estas serían las teclas con las cuales se puede ubicar la longitud de onda que deseamos de acuerdo a la sustancia que vamos a medir. Este sería la tecla para entrar al menú para organizar esa longitud de onda, para seleccionarla. Estas 2 teclas nos sirven para confirmar cualquier selección que tengamos aquí en la pantalla. Y esta es una tecla que serviría para imprimir en caso que tuviéramos conectada una impresora al equipo. Y la tecla que presionamos cuando vamos a seleccionar el 0% de absorbancia, que siempre se debe hacer como el primer paso cuando se va a hacer cualquier lectura. Y esta tecla serviría para cambiar el modo. Si yo quiero que lo que me lea primero aquí es absorbancia o transmitancia, o cualquiera de los programas que yo quiera tener en el equipo, entonces a través de esta tecla lo cambiaría. Bueno, este es de nuevo nuestro equipo, entonces una vez que nosotros vamos a empezar a medir, lo primero que hacemos es introducir la celda en el equipo y hay que seguir una serie de pasos que vamos a explicar. El primer paso entonces es seleccionar la longitud de onda que deseamos medir, entonces con esta tecla la presionamos. Luego con estas teclas aumentamos o disminuimos dependiendo de la longitud de onda que queramos ubicar.
Una vez escojamos nuestra longitud de onda, en este caso del ejemplo 580 nanómetros, como nos está indicando el número 3, le vamos a decir con esta tecla que vamos a confirmar nuestra selección. Una vez que ya la confirmamos, nos disponemos con la celda que ya estaba introducida en el equipo, con agua o con reactivo, dependiendo de la técnica que estemos realizando, a marcarla como el 0, que este va a ser nuestro 0% de absorbancia. En ese caso el equipo nos mostraría lo que está acá. Nos confirma que tenemos un 0% de absorbancia y un 100% de transmitancia. Entonces confirmamos en el equipo que nos tomó esa selección. En este caso, como era agua, la absorbancia va a ser 0 y la transmitancia 100%, porque recordemos que son inversamente proporcionales. Una vez que entonces ya se programó la longitud de onda, se puso el blanco que nos indica o con el cual le decimos al equipo cuál es la absorbancia de 0, procedemos a leer las muestras. Entonces, cuando leemos la muestra, cuando ponemos esa segunda celda en el equipo con la muestra, él nos va a indicar acá un valor de absorbancia y simultáneamente un valor de transmitancia. Y así procedemos ya a seguir leyendo las siguientes celdas, que pueden ser de muestra o pueden ser patrones. Ya no tenemos que modificar nada acá en la pantalla del equipo. En este caso entonces siempre vamos a ubicar primero el blanco, porque es lo primero que debemos decirle al equipo cuál es nuestro 0 de absorbancia o 100% de transmitancia, y después procedemos a ubicar el patrón o las muestras. Podemos tener un patrón y una muestra, un patrón y dos muestras, o dependiendo de lo que vayamos a leer, pero siempre primero el blanco. Entonces serían estas celdas que vemos acá, el blanco ubicado y el patrón la segunda. Bueno, esto es como podríamos ver la muestra ya en las celdas. Todas estas soluciones se preparan en tubos y después se pasan a las celdas, que son celdas de 1 centímetro de paso de luz, y son las celdas que nos van a permitir leer en el equipo. Entonces tenemos un blanco, un ejemplo de cómo se vería un patrón de determinada determinación con determinado reactivo y cómo se verían las muestras. Y estas son otras tonalidades que pueden tomar las soluciones que preparemos para leer en el equipo, y otros ejemplos de celdas un poco más angostas. Bueno, entonces recordemos que en este espectrofotómetro podemos hacer varias mediciones. Una es la curva espectral. En el caso de la curva espectral se va a preparar una solución o una disolución de una sustancia. Esto se va a leer en el equipo y se va a construir una curva espectral, como su nombre lo dice. Entonces voy a leer una única solución a diferentes longitudes de onda para determinar cuál es la longitud de onda en la cual ese compuesto absorbe. En el caso de la curva de calibración, tengo de una sola sustancia diferentes concentraciones. Se proceden a leer en el equipo a la misma longitud de onda para construir una curva de calibración y posteriormente, usando esa curva de calibración, hallar la ecuación de la recta y determinar la concentración de alguna sustancia. Entonces en este caso se leen diferentes concentraciones de una misma sustancia a una sola longitud de onda. Hay otros casos, en el caso cuando quiero cuantificar una sustancia pero ya tenemos un kit comercial, en el caso de las reacciones que son de punto final. Generalmente en este caso lo que se hace es que de un reactivo o kit comercial se preparan varios tubos. La mayoría de las veces va a ser un blanco, una sustancia patrón y una muestra. Después al tubo patrón se le va a adicionar una sustancia patrón que trae el kit. Al tubo de la muestra se va a adicionar suero o plasma, donde está la sustancia que yo quiero medir. Una vez tenga estos tres tubos, el blanco, el patrón y la muestra, se procede a llevarlos a la incubadora. Algunas veces se incuban a 37 grados, otras veces a temperatura ambiente, y posteriormente se van a leer en el equipo.
Entonces en este caso, a una misma longitud de onda que el kit me va a decir, voy a realizar una única lectura por tubo porque son reacciones de punto final. Otro caso es, por ejemplo, cuando quiero hacer una cuantificación, por ejemplo, de una enzima. Entonces ese tipo de reacciones se llaman cinéticas. En ese caso voy a tener un reactivo que lo voy a adicionar al tubo. Voy a adicionar también la muestra que contiene la sustancia que quiero medir. Posteriormente se va a llevar a incubación. Generalmente las mediciones de cinética se realizan a 37 grados centígrados y procedo a leer en el equipo. En este caso recuerden que cuando son reacciones cinéticas se toman varias lecturas en una misma longitud de onda. Entonces el equipo se programa en cierta longitud de onda y a determinados tiempos de reacción que me indica el kit voy a hacer varias lecturas a esta preparación que hice. Entonces recordemos, cuando son reacciones de punto final, generalmente hay una sustancia de concentración conocida que se llama patrón, que se emplea para, después que se mida la muestra, comparar con esta sustancia patrón y a través de una fórmula hallar la concentración de la sustancia. Generalmente hay un cambio de color y lo que se mide es un cambio de color y esta intensidad del color por lo general es directamente proporcional a la concentración de la sustancia que quiero medir. En el caso de las reacciones que se basan en métodos cinéticos, lo que se está midiendo son los cambios en los valores de absorbancia, por eso se mide en diferentes tiempos y lo que se va a medir es en qué cantidad o en qué proporción cambian estos valores de absorbancia. En algunas situaciones estas absorbancias con el tiempo aumentan si se está formando un compuesto o disminuyen si se está consumiendo algún compuesto o se está degradando, pero en las dos situaciones estoy midiendo los cambios en la absorbancia respecto al tiempo. Estos cinéticos se emplean en general para medir actividad enzimática. Y hay otra cosa que son las reacciones acopladas. Entonces, estas reacciones acopladas ocurren generalmente cuando un producto de una primera reacción se usa como un sustrato para una segunda reacción. ¿Esto cuando se hace? Cuando, por ejemplo, este primer producto está en muy bajas concentraciones y no puede ser cuantificado por espectrofotometría, o cuando no se dispone en el kit comercial o a nivel de diagnóstico de un kit que pueda cuantificar esta sustancia directamente, sino que se dispone del kit que cuantifica más fácilmente por luz visible esta otra sustancia. Entonces se toma este producto y se acopla a una segunda reacción. Estas reacciones acopladas pueden hacer parte de las reacciones de punto final o pueden hacer parte de los métodos cinéticos. Entonces, si es de punto final, pueden haber reacciones acopladas, finalmente se mide este compuesto, pero pues se haría una sola medición. Si estuviéramos hablando de una reacción acoplada para los métodos cinéticos, estaría midiendo en varios tiempos la formación de un compuesto. Entonces recuerden, reacciones acopladas pueden haber punto final con reacciones acopladas y métodos cinéticos con reacciones acopladas. Espero que haya quedado de pronto un poquito más claro el tema de espectrofotometría y pues ya lo van a emplear para trabajar en su taller y muchas gracias.